Biografía breve de Neville Goddard. ¿Quién es Neville Goddard? Neville Lancelot Goddard, conocido también simplemente como Neville, fue uno de los divulgadores y estudiosos de las corrientes filosóficas del nuevo pensamiento más carismáticos e influyentes del siglo XX. Mediante sus sencillas pero elegantes conferencias de no más de una hora de duración, Neville fue capaz de transmitir a sus seguidores una nueva visión sobre las relaciones entre el hombre y Dios. Escribió más de 10 libros y pronunció miles de conferencias desde el año 1930 hasta el año de su muerte en 1972. Conocemos más de su obra que de su vida, y prácticamente todo lo que se sabe de su biografía es gracias a lo que él contaba en sus conferencias. Neville Goddard nació el 19 de febrero de 1905 en Saint Michael, en Barbados. Era el cuarto hijo de un acomodado comerciante en una familia formada por 9 hermanos y una hermana. A pesar de haber disfrutado de una feliz infancia y adolescencia, llegó a sentir una gran fascinación por el teatro, así que en 1922, a los 17 años, Neville Goddard viajó a los Estados Unidos a bordo del buque SS Vasari con el objetivo de estudiar teatro y ser actor en Nueva York. Sus comienzos fueron duros, trabajando en diversos comercios y grandes almacenes de la ciudad ganando no más de $15 semanales, hasta que al fin tuvo la oportunidad de trabajar en el teatro como bailarín, formando pareja profesional y sentimental con una bailarina de origen inglés, con la cual se casó y tuvo un hijo. En 1925, el matrimonio viajó a Inglaterra y recorrieron el país durante todo un año, gracias a su profesión. Allí Neville conoció algunos fundamentos de la investigación psíquica así como la obra del gran William Blake. Tras regresar en 1925 a los Estados Unidos, su interés por el misticismo aumentó a medida que disminuía su pasión por el mundo del teatro. Así pues, cuando la Gran Depresión de 1929 arruinó el país y la gran mayoría de teatros cerraron, la carrera profesional de Neville como bailarín se acabó para siempre. Y con ella también finalizó su primer matrimonio. Por mediación de un amigo, Neville asistió a unas clases místicas impartidas por un excéntrico rabino etíope que se hacía llamar Abdullah. Neville quedó absolutamente deslumbrado por sus enseñanzas. Con este maestro estudió la cábala, el significado simbólico de las sagradas escrituras, y la ley de la conciencia, estableciendo las primeras bases de la filosofía del pensamiento creativo que más tarde Neville desarrollaría. El maestro Abdullah le enseñó a vivir como si sus objetivos se hubieran cumplido, y a mantenerse fiel a una idea. Decía que no atraemos lo que queremos, sino lo que creemos que es verdad. Siguiendo estas ideas, Neville Goddard afirmaba haber experimentado importantes cambios en su vida. En 1930, Neville Goddard comenzó a dar conferencias en una pequeña habitación de un edificio público de Nueva York. Al principio reunía a muy poca gente pero, gracias a su carisma y a su don de palabra, poco a poco fue calando su mensaje, ganándose la confianza del público y consiguiendo finalmente grandes audiencias. En una de sus conferencias conoció a una joven diseñadora que asistía como público, la cual acabaría siendo su segunda esposa con quien tuvo una hija llamada Victoria. Durante años viajó por todos los Estados Unidos transmitiendo sus ideas a quien quisiera escucharlas, hasta que en 1950 decidió establecerse finalmente en Los Ángeles, California. En esa ciudad daba conferencias regularmente en el Teatro Welsh Evell, recinto que siempre abarrotaba de fieles seguidores. En las décadas de 1960 y 1970, impartía sus conferencias prácticamente solo en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York y San Francisco. Neville nunca alcanzó la inmensa fama o reputación de algunos de sus contemporáneos, como Norman Vincent Peale o Ernest Holmes. Aún así, en el apogeo de su carrera su mensaje llegó a muchos cientos de miles de personas, si no a millones. Neville Goddard murió a los 67 años de edad el 1 de octubre de 1972 en Los Ángeles. En sus últimos años de vida él dijo: «Yo sé que me queda poco tiempo. He acabado la misión que se me había encomendado y ahora estoy listo para partir. Sé que no regresaré más a este mundo tridimensional porque la promesa se ha cumplido en mí. En cuanto al lugar al que voy, ya conoceré lo que hay en él de la misma forma que os he conocido aquí. Porque todos somos hermanos, unidos en un amor infinito».
Las innovaciones de Neville Goddard. Una de sus innovaciones con respecto a la ciencia mental o nuevo pensamiento era considerar a la Biblia como un manual de la conciencia del hombre. Neville pensaba que las historias de la Biblia se desarrollan en la mente del hombre individual, siendo más bien un libro de instrucciones de nosotros mismos. Un manual para el desarrollo del hombre. Neville hablaba de Cristo como un maestro que demostraba continuamente el poder del pensamiento creativo. Otra innovación de Neville fue tratar de analizar si el poder de la imaginación puede ser utilizado para dañar a otra u otras personas. Según Neville, todo aquel que dirija un pensamiento malicioso a otra persona será afectado por su rebote, si no es capaz de obtener la aceptación subconsciente de esa otra persona. Por lo tanto, siempre recordaba una verdad tan antigua como el hombre. Nunca aceptes como verdad de los demás lo que no querrías que fuera cierto para ti. Neville decía que la ley podía ser utilizada para buenos o malos objetivos, del mismo modo que la electricidad puede ser usada para fines nobles o propósitos codiciosos, egoístas o maléficos. Pero para Neville había una diferencia. Los pensamientos y acciones innobles inevitablemente producen consecuencias infelices. La ley y la promesa. En sus primeras conferencias y libros, Neville trataba solamente de lo que él llamaba la ley, una técnica de creación de la propia realidad física a través de la imaginación. De toda la obra de Neville, esta parte es la que más se acerca a las tesis del movimiento llamado Nuevo Pensamiento. Según esta idea, el hombre tenía que pensar desde la sensación del deseo cumplido, alcanzando un estado que él llamaba estado yo soy, siendo a su vez esta una traducción mística del nombre de Dios. El hombre puede alcanzar cualquier meta siempre que adopte la sensación de que esa meta se ha cumplido en el presente. A partir del año 1959, empezó a introducir el concepto de la promesa, tras haber tenido una fuerte experiencia mística que, según él, le hizo renacer. A finales de la década de 1960 y principios de 1970, Neville Goddard fue dando poco a poco más importancia a la promesa que a la ley, subordinando definitivamente una a la otra. Según Neville, se puede usar el poder de la imaginación para cambiar unas circunstancias, pero esto puede ser un cambio temporal, que al final se desvanezca como el humo. De este modo pasó a priorizar la promesa, alegando que se puede utilizar la ley para hacer gran fortuna, o para obtener fama. Pero el verdadero propósito de nuestra vida siempre debería ser cumplir con las Escrituras. Para Neville, la promesa de Dios es incondicional, todo lo contrario a la ley de Dios, que es condicional. Aquellos que acepten la promesa se unirán a Dios tras la muerte, y los que no, serán restaurados una y otra vez hasta que la acepten en una de sus vidas. En su libro La ley y la promesa, Neville nos presenta innumerables ejemplos de personas que habían conseguido sus objetivos utilizando las técnicas de la ley. Objetivos desde los más nimios a los más difíciles. Pero para Neville el objetivo de la práctica espiritual no consistía en alcanzar metas materiales, sino en saturarse, cansarse de ellas, para finalmente poder salir en busca de Dios. Esta deriva en su filosofía provocó que perdiera popularidad, pues la mayoría de sus seguidores se sentían más cómodos y más atraídos por los mensajes de autosuperación más en línea con el nuevo pensamiento. Pero Neville Goddard no se veía influido por la mayor o menor aceptación popular de sus ideas. Cuando le aconsejaron que retomara el rumbo de sus primeras conferencias para evitar la pérdida de audiencia, Neville respondió que seguiría siempre fiel a sus principios, aunque tuviera que hablar a las paredes desnudas. Fin de la biografía breve de Neville Goddard.